Carlos Fernando Martínez es la persona que está coordinando en el Ministerio de Agricultura el tema de agricultura por contrato. A esta reunión se invitaron a los orientadores, los facilitadores de la ARN y a las formas asociativas que tienen unas mejores condiciones de desarrollo en la comercialización. Antes de darle la palabra a Carlos, yo quisiera, Carlos, hacerte un breve contexto de la situación. En la Agencia para la Reincorporación y Normalización es la entidad encargada de coordinar la implementación del acuerdo de paz con la FARC, y dentro de la agencia está el equipo de generación de ingresos, que es el que coordina y orienta toda la implementación de los proyectos productivos colectivos e individuales. En este proceso de 4 años hemos venido desarrollando una actividad para configurar, apoyar la conformación de formas asociativas. En este momento en el país tenemos identificadas 135 formas asociativas en 23 departamentos y 75 municipios. Estas formas asociativas, a pesar del tiempo transcurrido, pues todavía están en una fase inicial de desarrollo. Todavía tienen muchas debilidades administrativas, gerenciales y muy pocas capacidades de comercialización. De todas maneras, la agencia ha venido acompañando algunos ejercicios de comercialización y ya hay formas asociativas que están participando, vinculándose a mercados locales, y también han participado en algunas ruedas del proceso de compras públicas locales que tú conoces muy bien, y eso eso permite aumentar pues esas capacidades. De todas maneras, estamos en ese proceso. En relación a la estrategia cosecha y venda a la fija, desde el año pasado, cuando se lanzó la estrategia por parte del Ministerio de Agricultura, nosotros hemos estado socializando con las formas asociativas esta estrategia, pero se nos han presentado básicamente 3 grandes cuellos de botella. Uno primero es que cuando se aprueban los proyectos productivos colectivos, que esos son los que tienen una financiación de parte del gobierno de 8 millones de pesos, se establecen unos aliados comerciales. Con esos aliados comerciales ha sido muy difícil establecer contratos en los horizontes de tiempo que planteaba inicialmente la estrategia, que era contratos a 1 año con unas condiciones de volúmenes, de precio y de calidad. Eso realmente no se ha logrado concretar y ha sido muy difícil. Lo que se ha logrado con los compradores, sobre todo en el ejercicio de compras públicas locales, son órdenes de compra que, como tú sabes, son de muy corto plazo. Entonces, ese es un primer cuello de botella para que lo tengas en cuenta en su presentación. Un segundo cuello de botella es que, evidentemente, el acceso a los mercados requiere una serie de condiciones, de volúmenes, de precios, de normas, de requisitos que hay que cumplir ante el INVIMA, el ICA, y etcétera. Y en eso también, pues por los niveles de desarrollo también tenemos problemas. Y los volúmenes de producción de nuestras formas asociativas todavía son muy incipientes. Las que han logrado un mayor desarrollo de producción pues son las que tienen los proyectos productivos colectivos en funcionamiento. Entonces ese es un segundo cuello de botella. Y uno tercero es el acceso al sistema financiero. Pues tú sabes que la idea original de la estrategia era que en base a los contratos se pudiera conseguir una financiación en el sistema financiero. Y realmente las formas asociativas de reincorporados tienen muchas barreras de acceso para acceder al crédito, bien sea por desconfianza del sistema financiero, bien sea porque algunas no cumplían los requisitos que, por ejemplo, pedía el Banco Agrario de que tenían que tener 2 años de constitución, o porque no tienen movimientos financieros y ni historial crediticio. Entonces ese es un cuello de botella que ha sido bastante importante. Realmente los proyectos productivos colectivos, tanto los que están en funcionamiento como los que se están diseñando, requieren acceder al crédito, y sobre todo para ampliar estas capacidades de comercialización. Entonces ese es otro cuello de botella que hemos venido encontrando. De todas maneras, a pesar de todas estas situaciones, pues la agencia continúa acompañando a las formas asociativas en todo ese proceso de fortalecimiento de capacidades,
y sobre todo a partir de la activación que hemos tenido en este año de la Mesa de Asociatividad Rural Productiva, mejorar las condiciones de articulación con las demás entidades, porque como tú sabes, hay un COMPES de la política de reincorporación, que es el 3931, que plantea una serie de acciones, dentro de las cuales está esta de la comercialización, para que las formas asociativas de reincorporados puedan acceder a los mercados. Eso es básicamente como el contexto que te quería dar, Carlos, para que lo tengas en cuenta. Y entonces sería que tú iniciaras tu presentación. La idea es que tú hagas la presentación y al final de la presentación, pues los asistentes tengan la oportunidad de hacer preguntas levantando la mano o colocando la pregunta en el chat. Entonces, reiterándote mi agradecimiento, Carlos, por esta capacitación, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Enrique, por ese breve resumen que has hecho sobre todo lo que se ha trabajado con la entidad y con las asociaciones con las que han venido haciendo este proceso de acompañamiento y apoyo. Básicamente, yo lo que alcanzo a identificar aquí sí como dos tipos de asociaciones, asociaciones medianamente consolidadas y asociaciones que están en un grado digamos, de fortalecimiento. Seguramente, y la oportunidad será para las dos tipos de asociaciones, algunas que podrán ingresar más fácil a agricultura por contrato, porque ya en su esquema asociativo tienen un mecanismo de vinculación contractual con algún tipo de cliente o algún tipo de aliado, y esto seguramente facilitará mucho más las cosas para este tipo de asociaciones. Yo quería comentarles este tema de agricultura por contrato, porque en este momento, a todos los que están aquí participando, es importante que referencien que esta es la estrategia de comercialización que tiene en este momento el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Es la estrategia identificada como una de las 20 estrategias priorizadas por el presidente de la República. Precisamente hoy en un discurso que dio en la última rueda de negocios que tenemos de agricultura por contrato este año, resaltó la importancia del señor presidente de lo que viene siendo esta estrategia para poder hacer esa vinculación de los pequeños y los medianos productores a los mercados. Y bueno, es una de los mecanismos que tiene el Ministerio de Agricultura, pero seguramente no va a ser la totalidad de los mecanismos que tendremos que pensarnos para solucionar los problemas comerciales. Sabemos que los problemas comerciales en Colombia no solamente son de la falta de identificación de un cliente, sino también son temas de capacitación, son temas también de fortalecimiento asociativo, fortalecimiento individual, empezar a identificar un poco más los posibles mercados. Bueno, hay una serie de barreras que hemos identificado, seguramente el mejoramiento de vías terciarias, centros de acopio en los territorios. Hay una gran labor por hacer para que los esquemas de comercialización al final funcionen como estamos esperando. Pero bueno, esto es una de las iniciativas, realmente la iniciativa que está liderando el Ministerio de Agricultura en términos de comercialización en este momento, y la idea es que ustedes la conozcan al detalle. Aquí yo quiero mostrarles en esta diapositiva que acabo de presentarles, es que lo que está buscando aquí es portar con la cadena de intermediación. Básicamente lo que hemos identificado que hacen los pequeños productores locales en los diferentes territorios es pues que tienen su producción, la sacan a puerta de finca y esperar a que pase el intermediario a que les compre o que les ofrezca un precio seguramente mucho más bajo de lo que se está comercializando en el pueblo donde se encuentra esa finca o donde se encuentra el centro de consumo más cercano. Y al final, pues, digamos, sacrificando un poco el esfuerzo que vienen haciendo en el transcurso de los meses anteriores porque ese producto salga en las mejores condiciones. Entonces, lo que queremos al final es que esa cadena de intermediación sea cada vez más corta, que los productores agropecuarios, estas organizaciones que hacen parte aquí de este espacio, tengan claridad de cuál va a ser su cliente final antes de sembrar el producto agropecuario, o si son pues productos de tardío rendimiento, pues que también tengan la capacidad de tener claro cuál va a ser ese cliente final que les va, digamos, a comprar ese producto, y ustedes tengan la mejor manera de tener un ingreso justo por el sacrificio que se está haciendo por ese esquema de producción.
Y en eso nos pensamos en un esquema que pues, no es un esquema que nosotros nos inventamos aquí en Colombia, es un esquema que ya viene funcionando en otras partes y que viene funcionando muy bien, y se llama la agricultura por contrato. Es básicamente lo que les acabo de resumir, y es pensarnos previamente cuáles son las calidades, las cantidades y todas las especificidades que puede tener un producto agropecuario antes de llevarlo al mercado. Que empecemos a pensar cómo debería ser y que es primero en el cliente final y después sí ya pensar en cuál es ese producto que debemos producir. Y en ese sentido, pues básicamente lo que buscamos es una seguridad en la venta de producción con todo el mecanismo contractual que les estamos hablando. Cuando estamos refiriéndonos a un contrato, no estamos hablando de ese contrato extenso de 20 páginas que tiene todas las minutas, especificidades que pueda tener un contrato normalmente, sino que también estamos pensándonos en que la ruralidad tiene unas dinámicas diferentes y que a veces nos tenemos que fijar que tenga por lo menos unas condiciones básicas ese contrato para poder hacer esos procesos de comercialización. Y aquí estamos refiriéndonos a que tenga por lo menos un precio o un cálculo de precio, que tenga referido también cuál va a ser ese producto que se va a comercializar y que tenga una fecha definida ese contrato. Por otra parte, unas condiciones de compra claras, es un poco lo que les que tenemos que ofertar nosotros para que ese cliente al final nos compre ese producto, unas tecnologías más eficientes, unas tecnologías que al final pues cumplan con las condiciones de los requerimientos del mercado, que si nos están pidiendo que tengamos unos procesos de certificación de BPAs o BPGs, o sea, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas ganaderas, porque la industria nos está requiriendo eso como condición para podernos comprar el producto, pues al final adquiramos las tecnologías que sean acordes a ese proceso de adaptación que nos están sugiriendo o que nos está sugiriendo el mercado. Disminución en las pérdidas de producción, que al final, pues digamos, todo esto es consecuencia una de la otra, que al final tengamos claridad de cuál va a ser en nuestro producto a comercializar y que no vayamos a perder por estar produciendo productos no con las condiciones adecuadas para que ese cliente final pues no lo vayan a comprar. Por otra parte, pues la industria también tendría algunas ventajas como un suministro estable. Ya la industria en este momento tiene unos proveedores preidentificados, seguramente no serán los pequeños productores locales, sino seguramente serán productores grandes que ya tienen unas capacidades en este momento de producir lo que requieren. Pero la idea es que ustedes también logren preidentificar cuáles son esas condiciones que exige la industria y cómo nos podemos adaptar a esas mismas condiciones y cómo nos vamos con un proceso de acompañamiento, no ustedes también solos, sino también con las entidades que hacen parte del sector agricultura, y ustedes puedan tener digamos, ese acompañamiento como les estoy comentando. Por otra parte, pues que tengamos una fidelización de los productos, o sea, una fidelización de los proveedores, que ya ustedes tengan claro quién es su cliente final, que ustedes sepan y que ustedes pueden hacer contratos a corto, mediano y a largo plazo con esa industria o con esa empresa, y que también tienen la oportunidad de tener una panorámica, no solamente de una oportunidad comercial, sino de varias oportunidades comerciales para que ustedes puedan tomar una mejor decisión y que al final pues todo esto se traduzca en una disminución en las pérdidas también para el sector industria, que pues es la idea que ellos también se vean recompensados en toda esta organización que se está pensando desde el sector agropecuario. Pues al final, pues queremos también es que el consumidor final tenga un producto con mayor calidad y inocuidad en cuanto al mismo producto con sus condiciones o sus características y que pues entendemos y tenemos la claridad de que cuando se corta esa cadena de intermediación, pues las características del producto notablemente van a ser mejores. Y bueno, y este cuento que les he hecho aquí de agricultura por contrato no es una estrategia que vengamos trabajando nosotros solos como Ministerio de Agricultura. Recuérdense que el Ministerio de Agricultura al fin lo que tiene como misionalidad es definir las políticas del sector, pero, pero también es, digamos, contar con el apoyo de todas las entidades que hacen parte del mismo sector, como las adscritas y vinculadas que tiene el Ministerio de Agricultura, como la Agencia de Desarrollo Rural, la Unidad de Restitución de Tierras, la misma UNAP, FINAGRO, y los mismos programas que viene sacando el Ministerio de Agricultura, que lo que buscan al final es fomentar este tipo de procesos, como el proceso de comercialización, pero también el tema con temas como la asociatividad o temas como la extensión agropecuaria.
Entonces, aquí los proyectos que vienen, los programas que viene sacando el ministerio, como alianzas productivas, ruedas de negocios, la gestión con los empresarios, pues también se vuelve parte también de la estrategia de agricultura por contrato para que logremos también hacer ese proceso de vinculación. Yo les voy a dar un ejemplo. El mismo viceministerio, digamos, con las ruedas de negocio que acabaron de terminar el día de hoy, como les comentaba, y que hizo el lanzamiento el señor presidente directamente de esta última rueda de negocios, pues allí también se vienen haciendo unos reportes importantes de agricultura por contrato. Nosotros lo que hacemos es que tenemos un operador que nos viene haciendo todo ese acercamiento con las organizaciones, como en este caso, o productores individuales, eh, para que identifiquemos qué están produciendo y al final tratar de buscar ese cliente que le logre hacer ese proceso comercial a esa organización o a ese productor individual. Y en ese sentido, lograr hacer una agricultura por contrato mucho más clara. Por otra parte, y les voy a dar un ejemplo con la Agencia de Desarrollo Rural, con sus PIDAR o con sus ruedas de negocio que viene acompañando mediante el ejercicio de la Mesa Nacional de Compras Públicas o mediante los mercados campesinos que viene impulsando también al nivel nacional. Por ahí también se viene acompañando y se viene fomentando la agricultura por contrato. Y la idea es que desde allí todos estos programas y componentes tengan un toque también de agricultura por contrato y en toda la estrategia se define un componente de agricultura por contrato. La unidad de restitución de tierras también con sus proyectos productivos, la UNAP con todas sus actividades de fomento de pesca y la acuicultura, los proyectos productivos de los PEDET, por ahí también queremos y lo que estamos buscando es que al final se nos haga un reporte importante de todos esos programas que ellos vienen apoyando y colaborando para que esas organizaciones o productores individuales logren hacer también una vinculación a la estrategia. Y por otra parte, pues el banco de segundo piso que referencio aquí, Finagro, que es al final el que hace el convenio con el Ministerio de Agricultura para tener unos recursos importantes para sacar los diferentes incentivos o seguros o lo que se venga promoviendo por parte del ministerio para que la gente se vincule de manera destacada en el programa de agricultura por contrato. Nosotros estamos en este momento cada vez repensándonos un poco más cómo vamos creando conciencia a los pequeños y medianos productores de que debemos planear o planificar nuestras producciones agropecuarias y para ello nos vamos sacando este tipo de incentivos como les estoy comentando y este tipo de articulación también como se viene definiendo. Hace muy poco y acá en la parte inferior de la presentación les muestro la ANDI, pero ahí faltaría también FENALCO y ACODRES porque hace 2 días en acompañamiento del señor ministro Rodolfo Sea y el viceministro Juan Gonzalo Botero estuvimos en un proceso de firma de convenios con los gremios como la ANDI, FENALCO. Acordémonos que la ANDI es todo lo que agrupa todo este sector industrial, más de 20 empresas en este momento preidentificadas con una capacidad de 7,8 millones de toneladas año en requerimientos de productos agroalimentarios en esas 20 empresas que estamos preidentificando y como FENALCO también con una gran cantidad de supermercados, pequeños, medianos y grandes supermercados que también tienen un requerimiento importante, pero no solamente los supermercados y estas industrias, sino también hay toda la vinculación de tiendas en los municipios y en las ciudades grandes para poder hacer ese proceso de articulación entre proveedores pequeños y medianos y, y estas tiendas que están de manera local, un poco para también reforzar lo que son los circuitos cortos de comercialización o esa estructura local de comercialización y que logremos también los pequeños y los medianos tener claridad de que no solamente necesito llevar ese producto a tantos kilómetros de distancia para poderlo comercializar, sino también tengo una oportunidad de vinculación local con todas las tiendas que están agremiadas a FENALCO, con todas las tiendas que están afiliadas a la ANDI, que en este momento identificamos casi 300.000 a nivel nacional, y con ACODRES también hicimos hace muy poco un convenio y lo acabamos de firmar, como les comentaba hace un par de días, donde también ese proceso de reactivación que va a tener los restaurantes, pues también hagan parte como de esa proveeduría, todos los pequeños y los medianos productores a nivel nacional.
Esto, como les comentaba, es una estrategia que tiene un seguimiento muy puntual por parte de Presidencia de la República y también tiene un seguimiento muy puntual también por las partes de las IAS, que nosotros lo llamamos las IAS, la Contraloría y la Procuraduría, que nos viene también haciendo un seguimiento exhaustivo de cómo se encuentra el cumplimiento de las metas. Nosotros tenemos unas metas para vincular agricultura por contrato. En este momento aquí les muestro en esta presentación 105, ya acabamos de hacer una actualización y nos superamos los 110.000 productores ya vinculados en este momento a agricultura por contrato, con más de 1 billón de pesos en procesos comerciales preidentificados y con más de 720 aliados comerciales también preidentificados dentro de la estrategia. Pero la idea es que ahorita en 31 de diciembre ya estemos sobre los 130.000 productores vinculados a la misma y que en el 2022 ya estemos sobre los 300.000 productores vinculados a la estrategia. Aquí unas cifras para que ustedes tengan en cuenta: 33% mujeres, 67% hombres. Son unas cifras que nosotros vamos dándole seguimiento a ver cuál es el impacto que hemos ido teniendo en diferentes territorios y con las diferentes poblaciones con las que venimos trabajando. 19.580 productores en municipios PEDET, esto como para dar un impacto también a estos municipios que están en proceso también de fortalecimiento y reactivación. Y 10.147 usuarios registrados en el campo un clic. ¿Qué es esto del campo un clic? Agricultura por contrato es la estrategia principal, como les estaba comentando. Bueno, estábamos con el anterior ministro, el doctor Andrés Valencia, se llamó con su nombre comercial Cosecha y Vende la Fija, y en este momento en que ya, digamos, estuvimos con este proceso de aislamiento social, que tuvimos todos los inconvenientes con que los mercados y la dinámica del mercado fue cambiando y fue fluctuante, nos tocó repensarnos en un mecanismo para acercar la oferta y la demanda, no con el ánimo de hacer un reporte aquí, aunque nos ha servido también como mecanismo o herramienta para poderlo hacer. eh, Casi que lo hicimos fue como para como un mecanismo de reacción rápida para poder acercar esa oferta y, y demanda por el hecho de los mercados fluctuantes y la dinámica que se venía presentando de que ya no estaban los mercados habituales para poder comercializar nuestros productos, sino teníamos que repensarnos en un mercado diferente que nos permitiera acercar esa oferta con esa demanda. Y por otra parte, que el abastecimiento de los municipios y las ciudades principales tampoco se viera afectado por este mismo cambio o reestructuración que hubo en las dinámicas normales de comercialización. Entonces, en ese sentido, también hemos hecho un proceso digamos, de capacitación a organizaciones. El SENA ha sido una herramienta, una entidad fundamental en todo este proceso, porque ellos son los que al final vienen haciendo ese acercamiento en territorio con ese pequeño o mediano productor y contándoles este cuento que yo les vengo echando acá, al detalle también de cómo se viene manejando la estrategia de agricultura por contrato a nivel nacional. Yo les muestro en este también unos porcentajes, en esta diapositiva hay unos porcentajes de lo que hemos venido trabajando en líneas productivas, cada vez unas de mayor importancia, otras que se han movido menos, pero pues aquí les muestro como las frutas y las hortalizas con un mayor porcentaje, el 33% de participación, la pesca el 16%, café 12%, unos datos como para que se puedan tener en cuenta en qué productos también hemos ido comercializando a nivel nacional, y algunas regiones que también han sido, algunas con mayor importancia, algunas que han participado en menor manera, pero que esperamos también tener estos datos para poder hacer esos correctivos importantes que desde el ministerio se deben tener en cuenta, para mirar a ver cómo logramos esa cobertura en algunos departamentos donde la estrategia pues no ha sido socializada de la mejor manera, o no se ha podido manejar con los mejores incentivos para que desde allí haya atracción por la misma estrategia. Aquí básicamente mostrarles que pues, agricultura por contrato, como les comentaba, no es una estrategia que nos acabamos de inventar, sino que es una estrategia que ya se viene manejando en otras partes, en otros países, y que tiene unos principios muy claros. Primero, términos contractuales acordados previamente, lo que les estaba referenciando, que podamos pensar y planificar cuál va a ser nuestra producción agropecuaria. Segundo, unos acuerdos contractuales legalmente vinculantes, algún soporte que tenga las 3 características que ya les mencioné: cálculo de precio, producto al comercializar y una fecha estipulada dentro de ese documento. No precisamente, como les digo, no son contratos
con todos los términos de un contrato, sino son acuerdos comerciales vinculantes que les permitan a ustedes también hacer parte de la misma. Una construcción de confianza entre las partes, o sea, cuando quedamos bien con los negocios, cuando la asociación logra venderle a un proveedor, perdón, a un demandante, y cumplir con las condiciones de ese demandante, pues al final logramos una vinculación a mediano, corto o largo plazo. Y nosotros como sector público haciendo un escenario de facilitación, perdón, de facilitadores en los procesos de comercialización. Valga ejemplo, las ruedas de negocio que les estaba comentando ahorita, que precisamente cerraron con la última del día de hoy, y que haremos más ruedas de negocio el año que viene y lo que nos queda de estos 2 años más para que haya ese acercamiento entre oferta y demanda y ustedes logren también tener otra oportunidad de comercializar sus productos agropecuarios. Pero nosotros somos ese escenario, los que brindamos ese escenario para que se logren hacer esos acuerdos contractuales y ustedes logren encontrar una salida también a esa venta del producto agropecuario. Y por último, el cumplimiento de los términos contractuales. Cuando cumplimos con lo que se estipula en el contrato, pues seguramente vamos a tener un cliente satisfecho y por ende un cliente que va a querer seguir haciendo procesos comerciales con la organización o con el productor individual que se determine. Y aunque esto debería ser un tema que deberíamos pensarnos porque es la mejor idea que es el pensarnos antes qué vamos a producir para poderlo vender, que es la lógica digamos un poco la lógica del mercado, pero a veces no trabajamos bajo esa lógica, sino trabajamos más sobre por lo que el vecino está produciendo, por lo que la zona se está produciendo, pero no nos detenemos un momento a mirar cuál es la dinámica del mercado, ya sea local o subregional o en el mismo departamento, sino que nos vamos y nos lanzamos a sembrar cosas a veces que no tenemos claridad de cuál va a ser su cliente final. Estamos tratando aquí también de incentivarlos de otras maneras. ¿Cómo es? Digamos, estos mecanismos y una de ellas es la ley de agricultura por contrato. Son líneas especiales de crédito que nos hemos ido pensando también para que los pequeños y los medianos productores vayan accediendo a estas posibilidades de mercado, perdón, de solicitar un crédito para capital de trabajo en sus cultivos. Y en el caso de la ley de agricultura por contrato, es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos manejando una tasa súper baja. En este momento se está hablando de un DTF -1, o sea, eso es el DTF en este momento, si no estoy mal, está en el 2.9. Si estamos bajándole un punto a ese 2.9, estamos como en el 1.90 y pico, o sea que estamos hablando de casi una tasa del 2% efectivo anual. Coordinemos que la tasa de una tarjeta de crédito tradicional está sobre el 28% efectivo anual, o sea, para capital de trabajo realmente está la tasa más barata de todo el mercado. Ya solicitamos en este momento una reactivación de esta línea especial de crédito, o sea que para el año que viene, en 21 y 22, vamos a tener recursos para seguir financiando a todos los que tengan un soporte legal, eh, que acredite que tienen algún tipo de acuerdo contractual y podrán fácilmente, pues con un banco de primer piso, lograr acceder a este crédito. Por ahí en la presentación que estaba haciendo el doctor Enrique, escuché que habían algunas limitantes en cuanto al acceso. Nosotros tenemos claridad que esto hay que seguramente charlarlo en esos espacios con los bancos de primer piso. La flexibilización debería ser cada vez más destacada para el acceso a todos estos créditos, pero igual nosotros en todos estos escenarios nos venimos apoyando de los bancos de segundo piso, perdón, de primer piso, que a la vez son bancos en su mayoría privados. Banco Agrario es el único que pues funciona y trabajaría en la misma dinámica con nosotros y que podría llegar a ser un poco más flexible en todos sus requerimientos. Pero en este punto yo sí recomiendo es hacer un diagnóstico allá en territorio de cuáles son esas opciones que tengo, porque cada banco siempre va ofreciendo unas características diferenciadas en ese sentido, y por lo menos yo les voy a dar el ejemplo de un banco. Hay un banco que ofrece seguro agropecuario y a la vez también ofrece línea especial de crédito de agricultura por contrato, y también ofrece un portafolio especial como banco privado. O sea, cada banco tiene una dinámica diferente para ofertar sus productos. Por eso los reportes que nos pasan normalmente Finagro, pues vemos que algunos bancos se mueven de una manera más ágil que otras, dependiendo de las barreras
que vayan poniendo cada uno como entidad privada que es. Nosotros estamos en este momento pensándonos en que la agricultura por contrato para el año que viene tenga digamos, una FAC, en este año estaba en el 50%, esperamos que ese fondo que respalda el crédito, pues al final logre llegar al 80%, que es lo que normalmente está en las otras LEC, y para ello pues no empiece a competir una LEC con otra LEC y tengamos una diferenciación ahí entre esa posibilidad de acceso al crédito. Entre más tengamos esa FAC o esa garantía, eh, digamos, reflejada allí, pues tendremos más oportunidades de acceder a ese mismo crédito porque pues los activos no tendrán que ser los mismos y digamos, los soportes que tendremos que tener para presentar al banco pues no van a ser los mismos. Por otra parte, está el incentivo al seguro agropecuario, el ISA, que llamamos nosotros, que pues para el pequeño va desde el 70 hasta el 90% de cobertura. Es la posibilidad que tendremos también para poder soportar y asegurar nuestra producción agropecuaria. Aquí en Colombia normalmente trabajamos sin ni un proceso de planificación ni un proceso de aseguramiento de nuestros cultivos. Y esto me parece que es bastante importante para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Casi hasta el 90% de la producción la podemos asegurar de esta manera, con unos recursos que el Ministerio de Agricultura ha puesto para que esto se pueda llevar a cabo. Y ahí he visto casos de departamentos también donde se articulan con este tipo de estrategias para que ese 10% faltante lo financien los gobiernos locales y que al final el seguro también cubra el 100% en el caso de los pequeños productores. Y para los medianos y los grandes, pues de un 50 hasta un 70% de cobertura en el seguro agropecuario. Este paquete que les acabo de presentar es el paquete financiero. Enrique, yo después les voy a pasar una información para que ustedes la puedan rotar con sus organizaciones. Yo se la solicitaré a la Dirección de Financiamiento y Crédito del Ministerio de Agricultura, donde explican no solamente la ley de agricultura por contrato y el ISA que tenemos en este momento vigente para agricultura por contrato, sino toda la opción que tendrán las organizaciones para aplicar a los diferentes créditos, para que ellos tengan, digamos, esa claridad de cuál es su mejor alternativa para poder solicitar un crédito y que pues lleguen a un banco con lo suficientemente dateados para saber cuáles son sus posibilidades de acceso en recursos para estas líneas. Por otra parte, no solamente contamos con estos incentivos financieros, sino también con unos incentivos técnicos. Y en cuanto a esos incentivos técnicos, está primero la prioridad en el acceso a la oferta sectorial. ¿Y de qué se trata eso? Yo antes les mostraba aquí, y me voy a regresar a estas entidades que hacen parte del sector, la ADERE, la Unidad de Restitución de Tierras, la UNAF, FINAGRO. Pues todas esas entidades que hacen parte del Ministerio de Agricultura, pues va sacando una oferta. Ejemplo, la Agencia de Desarrollo Rural va sacando los PIDAR. Con los PIDAR, ellos, digamos, para poder acceder, ellos hacen una relación a una lista de chequeo, a unas condiciones que se tienen para poder hacer parte de este programa. Y para ello, el hacer parte de agricultura por contrato se vuelve también una posibilidad más viable para ese productor o esa organización de productores para acceder a ese programa. Si uno soporta que ya está vinculado en agricultura por contrato, va a haber una priorización en esa oferta. Por otra parte, la certificación en BPAs y BPGs, básicamente es un acompañamiento a manera de un convenio que hay con el SENA y con el ICA, para que a nivel territorial ellos puedan orientar a ese pequeño y a ese mediano productor a que obtenga esa certificación allá en territorio, buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas ganaderas. Y en este momento pues hemos tenido realmente con todo este tema del aislamiento que se vivió y como en este proceso otra vez de que la gente vuelva a trabajar en oficinas y que se hagan desplazamientos a campo, pues hemos tenido algunas limitantes para que esto siga funcionando de la manera que hubiéramos querido, porque pues no habían esas visitas técnicas que estábamos normalmente viviendo en el 2019 y que en el 2020 tuvimos ya todo este choque que fue bastante drástico en nuestros mecanismos, pero estamos pensándonos para el 2021
continuar con este proceso de acompañamiento en la certificación y también poder tener un recurso importante que le permita a los pequeños y medianos productores también tener un apoyo por parte del gobierno en el recurso que se requiera para lograr esta certificación. Les voy a dar un ejemplo, si se necesitó algún recurso para poder hacer o mano de obra para poder hacer esa adaptación en el baño, la compra de esa señalética, o la adaptación a la bodega, porque eso hace parte de la lista de chequeo que nos pasa el ICA para poder tener esta certificación, pues la idea es que también podamos acompañarlos en este proceso, seguramente con un operador o miraremos el mecanismo para hacer este tipo de cosas en territorio el año que viene. La idea es que cada vez la gente se incentive más y se concientice más de que la agricultura por contrato es una posible solución. Esta certificación en buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas ganaderas, tengamos claridad que gran cantidad de las industrias medianas y grandes empresas están solicitando este tipo de certificaciones para poder comprar los productos que están ustedes produciendo allá en territorio. Y por último, las jornadas de negocio, que la vemos como estas alianzas comerciales, como les comentaba ya, este año ya llevamos 10 jornadas de negocio virtuales, pero que han tenido un gran éxito. ¿Y por qué lo han tenido? Porque el operador que contratamos para que nos hiciera estas jornadas, básicamente lo que hace es hacer una caracterización de la oferta, luego hacer una caracterización de la demanda, hacer ese cruce y después sí, en ese espacio comercial lograr juntar esa oferta con esa demanda para que puedan llegar a un acuerdo comercial. O sea, que nadie llega a buscar, sino que llegan allá ya con un conocimiento y con una capacidad para poder hacer un proceso de negociación que sea más efectivo. Y como les comentaba, está agricultura por contrato, cosecha y venta a la fija, que hace parte de la misma agricultura por contrato, pero está el campo a un clic, que fue el mecanismo que nos tocó pensarnos para todo este proceso de innovación. Y aquí esto se vuelve otra posibilidad de acceso al mercado. No les estoy diciendo que todos los productores pequeños y medianos puedan fácilmente acceder a este tipo de mecanismos, porque esto del campo a un clic, al fin y al cabo, es una tecnología que viene teniendo algún tipo de limitaciones para algunos productores agropecuarios que no tienen, digamos, la capacidad para meterse porque no tienen conectividad de pronto en su territorio, entonces se les dificulta conectarse o tener internet en su territorio, o que pues el tema de meterse a un computador pues no es lo que más se le facilita, o que de pronto su celular no es de estos celulares inteligentes que tienen la capacidad de tener ese internet o ese acceso a las diferentes plataformas para poder hacer un proceso comercial, pero sí se vuelven una posibilidad más para que ustedes puedan comercializar sus productos. Y en ese sentido, pues básicamente lo que busca la estrategia es, primero, reducir esa cadena de intermediación agropecuaria y garantizar el abastecimiento de la ciudad. Es lo mismo que agricultura por contrato, hacer ese acercamiento. ¿Por qué? Porque es que hemos identificado en los diferentes territorios a nivel nacional un requerimiento de oferta, o sea, busquémosle mercado a más de 7.8 millones de toneladas de frutas y verduras, a 1.4 millones de toneladas de carne de res, cerdo, pollo y pescado, con más de 2.7 millones de productores a nivel nacional. O sea, es un reto bastante importante y nos toca pensarnos en varios mecanismos que nos ayuden a suplir con esos requerimientos. Es importante acá detallar que miren que hemos estado aquí con un mecanismo que nos ha salido bastante efectivo hasta el momento y es el de vincular a los gobiernos locales dentro de la estrategia. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Básicamente con las secretarías de Agricultura o con los jóvenes aprendices rurales del SENA, haciendo un proceso de socialización. Esto que les estoy contando yo a ustedes, esto ya se lo contamos también en las secretarías de Agricultura y a los jóvenes rurales del SENA, los cuales tienen la capacidad ya en territorio de difundir esta misma información que les estoy yo diciendo a ustedes y poder explicarles al detalle de cómo hacer este proceso de vinculación en una plataforma, en el caso del campo un clic. Y para ello, entonces, las secretarías de agriculturas departamentales pasaron una lista a las seccionales del SENA para que ellos tuvieran esa lista, pudieran comunicarse con los pequeños y los medianos allá en territorio, y complementario con la información que ya tiene ya el SENA también de algunos beneficiarios que han tenido sus diferentes programas,
comentarles y socializarles cómo es este tema de agricultura por contrato y cómo es este tema del campo un clic. Caso tal de que el pequeño productor, mediano productor no tenga las capacidades o se le dificulte hacer ese proceso de inscripción de su producto agropecuario, pues ellos lo vienen acompañando en todo ese proceso y haciéndole el seguimiento al proceso de negociación. Que si yo tengo 10 cajas de tomate chonto listos para vender y no tengo mercado, en este momento yo me comunico entonces allá con la Secretaría de Agricultura o con el SENA de mi región y le digo que tengo una cantidad de producto agropecuario que necesito que me la ayude a comercializar por el campo un clic. Ellos se le hacen todo el proceso de inscripción en las plataformas que se vienen trabajando con nosotros para que logremos hacer ese proceso de socialización de nuestra producción agropecuaria en territorio. Y a su vez ellos pues se encargan de darle seguimiento a qué pasó con ese producto, si una persona que está interesada, cuánto está ofreciendo, que si yo tengo que meter una foto que sea adecuada para poder comercializar mi producto porque en este momento no reflejo la mejor característica o no es llamativo para un demandante de productos agropecuarios, el como yo lo tengo puesto, pues ellos me van a orientar en cómo debo hacerlo de la mejor manera. Acuérdense que esto ya es casi que entrar en un mundo de marketing, donde pues la importancia de mostrar bien mi producto y venderlo con las mejores características, pues ya se vuelve un reto. Y para este fin, lo que hizo el Ministerio de Agricultura es trabajar con unas plataformas que ya vienen trabajando desde hace muchos años y que tienen unos clientes preestablecidos. En estas primeras que les estoy mostrando acá, que son ya 15 plataformas, son 14 plataformas, estas funcionan como una vitrina. ¿Y por qué les hago esa comparación con vitrina? Porque al final son mecanismos que funcionan donde yo cuelgo el producto que quiero comercializar y al final aparece un cliente que me ofrece una plata por ese producto o al final pues va a haber un proceso ahí de negociación entre oferente y demandante para lograr un acuerdo, para llegar a un acuerdo. Entonces, esta funciona como una vitrina. Al final no sabemos qué pasó ahí, si se cerró el negocio, si no se cerró el negocio, pero la oportunidad, hay una oportunidad comercial ahí. Para que ustedes puedan ofertar sus productos agropecuarios. Y por otra parte están estas 15, que son las plataformas que al final vienen haciendo una compra directa. Entonces aquí, mira, está la canasta, está tu plaza. Aquí lo que tratamos con estas plataformas es de tener la mayor cobertura a nivel nacional, a nivel país, para que estas plataformas logren, digamos, hacer esos procesos comerciales con el mayor número de productores agropecuarios. Hay algunas que funcionan mejor en algunos departamentos que otros. Entonces aquí ustedes seguramente van a poder preidentificar algunas que ya hayan visto porque pues allá en el departamento funcionan mejor o porque simplemente pues las han visto en algún mecanismo publicitario por internet o por otra línea. Y por último, pues nada, quería también referenciarles que pues tenemos esta nueva oportunidad comercial con este convenio que se hizo a nivel gremial con la ANDI, FENALCO y ACODRES, que se vuelve una alternativa de comercialización de nuestros productos que va a ser, sí, seguramente más exigente, porque ellos tienen unos requerimientos importantes, pero también una posibilidad para acceder a más de 300.000 tiendas, acordémonos de eso, y fortalecer los circuitos cortos de comercialización, porque ahí van a haber posibilidades en mi municipio de venderle mi producto a esas tiendas que están agremiadas a la ANDI o a FENALCO. Y también hemos hecho una labor bastante importante con las empresas del sector agropecuario, más de 110 comunicaciones directas con empresas para buscar otras alternativas de comercialización para los productos agropecuarios. Aquí es importante resaltar que algunas empresas seguramente se vincularán a la posibilidad de ser demandantes de estas plataformas virtuales. Estas, pues que les estoy mostrando aquí, no es el caso, porque estas ya hacen la compra directa, pero sí con estas anteriores que les estaba mostrando para poder evaluar y examinar si pueden ahí comprar algún tipo de producto que ustedes están ofertando. Pero acordémonos también de que tienen unos requerimientos que seguramente tendremos que acompañar en ese proceso. A partir de que firmamos ese convenio que fue este año, y como les comentaba, ellos ya tienen unos clientes preestablecidos, más de 45.000 clientes entre esas plataformas que les acabo de mostrar.
Acabamos de sumar más de 10.147 nuevos usuarios a esas plataformas con la firma del convenio con el Ministerio de Agricultura. O sea, cada vez más se van sumando nuevos usuarios para poder hacer parte de este mecanismo, ya sean oferentes o demandantes, y poder comercializar los productos agropecuarios que tienen allá en territorio. Como les decía, más de 29 plataformas de comercio electrónico en este momento vinculadas, 32 departamentos, o sea, todo el país vinculado a la estrategia, 55% más de tráfico en las plataformas de lo que se venía manejando antes de que se firmara, después de que se firmara el convenio, pues ya venimos con este porcentaje aumentado. 110 invitaciones a las empresas es un poco lo que les estaba comentando ahorita. Y quiero, antes de, digamos, de finalizar y porque ustedes también puedan hacer esas preguntas que consideren pertinentes, también comentarles que pues venimos trabajando en una estrategia bastante importante y es la vinculación de las compras públicas locales. Es un tema que nace con una ley que hace muy poco, desde agosto salió la ley 2046. Es la ley de compras públicas locales. Lo que hicimos allí desde el Ministerio de Agricultura es tratar de juntar, denme un segundito, salgo acá de esta presentación. Y segundo, y lograr vincular a los productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria o pequeños productores agropecuarios del orden nacional con una obligatoriedad de compra que estipula esta ley. O sea, el 30% de lo que se está produciendo localmente tiene que ser comprado por los operadores o por las entidades de gobierno de manera directa, si es el caso, que hay unas que compran con operadores o mediante operadores porque las licitaciones son muy grandes, y otros que compran de manera directa, como algunos hospitales o ancianatos que están haciendo ese proceso de compra directa, para que ustedes tengan una posibilidad más comercial. O sea, ese 30% sí o sí se lo tienen que comprar a la agricultura campesina, familiar o comunitaria o a los pequeños productores, ya sea de manera asociada o de manera individual. Eh, Nosotros aquí desde el Ministerio vamos a tener una mesa que se llama la Mesa Nacional de Compras Públicas, donde va a estar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar con el Ministerio de Educación, va a estar la UNSPEC, los que les compran a las cárceles, tiene que estar acá también el Ministerio de Defensa con todo lo del Ejército, Policía y todas esas entidades que también compran alimentos. Va a estar el INVIMA también para todo el tema de transformación, va a estar el ICA también participando, va a estar obviamente el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. O sea, acá va a haber una oportunidad comercial en esa mesa. Se va a establecer una dinámica de cómo van a ser esos procesos de campo. Nosotros tenemos la obligación de tener en este momento un sistema de información que permita en no más de un año ya tener caracterizada la población, o sea, quiénes son los pequeños productores y la agricultura campesina, familiar y comunitaria en el país, para que si un operador tiene la necesidad, cuando se ganó la licitación, la necesidad de comprar un producto agropecuario en territorio para cumplir ese 30% que estipula la ley, pues nosotros tengamos esa lista de posibles proveedores que van a hacer ese proceso de abastecimiento allá de manera local. ¿Por qué les cuento esto? Porque esto también es agricultura por contrato. Al final hay un contrato entre proveedor y operador o proveedor y entidad de gobierno que compra el alimento, para que también de esa misma manera los que se vinculen aquí a agricultura por contrato tengan la oportunidad de acceder a esta oportunidad de compra local. Como es importante resaltar que esta oportunidad de compra local es amplia, o sea, aquí estamos hablando de casi 1.5 billones de pesos que por lo menos el programa de alimentación escolar está haciendo, perdón, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está adquiriendo, o casi 1.2 billones que está adquiriendo el PAE, o unas cantidades también bastante importantes con las cárceles. O sea que hay una oportunidad comercial bastante importante, la hemos calculado con todos los programas que llega casi a los 4 billones de pesos a nivel nacional, donde ese 30% pues tendrá que comprarse la agricultura campesina, familiar y comunitaria o pequeños productores en el nivel regional.
esto se vuelve también una oportunidad bastante importante para ustedes poder comercializar sus productos de manera local, ya sea con lo que le estaba comentando a ustedes de las tiendas y estos convenios que se han firmado con los gremios como la ANDI y FENALCO, pero aquí también con las compras públicas locales, pero también con el acceso al crédito, pero también con todos los incentivos técnicos que les acabo de mencionar. Entonces, ahora sí yo abro el espacio, doctor Enrique, para las preguntas que salgan por parte de las organizaciones que están aquí conectadas. Muchas gracias, Carlos. Muy completa la presentación. Entonces, no sé si alguno de los asistentes tenga alguna pregunta o algún comentario que hacer. Bueno, por ahora no hay ninguna pregunta, pero yo sí quisiera que explicaras un poco mejor la mecánica de organización de las ruedas de negocios y sobre todo cómo es su operación en el territorio. Lo que yo he visto es que hasta ahora se han organizado desde el nivel nacional y hacia el año entrante, digamos, qué planes tienen de esas ruedas de negocios y cómo operan. Sí, digamos lo que hemos ido haciendo los últimos 2 años es contratar a un operador que se encarga de hacer todo el proceso logístico. Entonces, el año pasado, en 2019, lo que pasó fue que, pues digamos, podíamos hacer esa presencialidad. Entonces, el operador lo que hizo fue hacer ese acercamiento oferta-demanda, después buscaba un espacio para poner esas sillas y esas mesas allá para que hubiera un proceso de negociación regional. Eh, pero pues como la dinámica nos cambió, este año lo que hemos hecho es algunas ruedas, digamos, más agrupadas por regiones, o sea, agrupamos de a 3 o 4 departamentos por rueda de negocio para que sumara un número importante de productores y de compradores. Y en ese sentido, en un espacio virtual, ¿sí? Así como este, como aquí nos estamos todos conectados, hay un espacio de estos, lográramos mediante unos mecanismos hacer un proceso de negociación. Yo creería que para el año que viene esta dinámica va a ser un poco mixta, o sea, ya no va a ser ni totalmente presencial ni totalmente virtual. Seguramente el proceso de reactivación y todas las dinámicas que vamos a tener para el siguiente año va a hacer que nos pensemos en unas dinámicas diferentes para esas ruedas de negocio, para que haya y ha sido como el mensaje del señor ministro, hay una semipresencialidad en todos estos espacios de participación. Hace muy poco, en la visita que hizo el ministro a Córdoba, allá en Montería se hizo unas ruedas de negocio donde digamos, tenía una parte virtual, pero también una parte presencial, donde se iban sentando algunos oferentes y iban pasando los demandantes uno por uno, evaluando la posibilidad de compra. O sea, seguramente cada vez tendremos que empezar en mecanismos que, digamos, cumplan con las condiciones de aislamiento, pero que también logren hacer algún tipo de acercamiento comercial. Muchas gracias, Carlos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguno de los asistentes tengan alguna pregunta. Sí, Enrique, tengo la mano levantada. Gracias. Jorge, sí. Me presento, Jorge Enrique Gutiérrez Abaunza. Hago parte del equipo de generación de ingresos junto con Enrique y realizo el seguimiento a la asistencia técnica y a los proyectos comerciales de la agencia. Mi pregunta va orientada y más dando un contexto en que en los procesos de reincorporación, específicamente para los proyectos productivos de carácter individual, hemos tenido una limitante en que cuando el Estado, en este caso el Ministerio de Desarrollo Rural, pues saca una estrategia. Una de las posibilidades es que ellos, digamos, como usted bien lo refiere, se inscriban en una Secretaría de Agricultura y o lo hagan por medio del SENA. Pero las personas en proceso de reincorporación, pues entendiendo los procesos que han tenido, pues son muy limitadas a dar información particular de su registro o como una reserva de información. En este caso, para estas personas en proceso de reincorporación individuales, ¿cuál puede ser la estrategia para que ellos se puedan acceder a esta estrategia de cosecha y venta a la fija y no tengan que dar pues su identificación
pues cuando se inscriban a este programa? Gracias. Sí, a ver, digamos, aquí nosotros para que se puedan inscribir se piden unos datos básicos, ¿no? Digamos, no pedimos mucha información para acceder a agricultura por contrato, cosecha de la fija. Esto es, digamos, unas tablas que nosotros normalmente le enviamos a las entidades de gobierno para que llenen. Ahí lo que se pide es cédula, nombre, cédula, producto a comercializar, región, si se puede tener datos del aliado comercial, digamos, al quien está vendiendo al final, el NIT del vendedor final, o sea, la persona que le está vendiendo de manera definitiva. Con eso, nosotros tenemos la posibilidad de hacer la vinculación a la estrategia. En cuanto a lo del campo on clip, pues sí, ya es mucho más sencillo, porque voy a aprovechar aquí y les voy a mostrar. Aquí ya creo que ya estoy compartiendo. Espera un segundito de compartir pantalla. Y me voy a meter aquí a la página del Ministerio de Agricultura. Me voy a meter aquí otra cosa. Donde es muy fácil la conexión. No tenemos aquí mayores inconvenientes para que, digamos, no hay que pasar mucha información y por eso no creo que sea difícil. Aquí porque me está botando otras cosas que no. Le doy aquí directamente en agricultura. Teniendo aquí problemas con la conectividad, pero bueno, cuando se accede normalmente a la página del Ministerio de Agricultura, apenas se abre la página del Ministerio de Agricultura, encontramos digamos, un logo gigante que dice el campo on clic, ¿sí? Y ahí, en ese momento, cuando le damos ese clic ahí a ese recuadro, automáticamente vemos la posibilidad de hacer parte de esas plataformas virtuales a las cuales el Ministerio de Agricultura quiere que la gente se vincule. Eso es una oportunidad comercial que no requiere mucha información, digamos, simplemente el nombre de la persona, el contacto y el producto que quiero comercializar y de pronto una foto del producto. Eso normalmente es lo que se pide en ese tipo de escenarios. Por otra parte, lo que les decía, estos datos muy puntuales para agricultura por contrato, si va a sacar un crédito, una línea especial de crédito o un seguro agropecuario, al final el que nos pasa el reporte de esa vinculación mediante agricultura por contrato es Finagro, ¿sí? Entonces, si la persona, digamos, la persona que es reincorporada va al banco, pongámosle un nombre cualquiera, el Banco Agrario le saca una línea especial de crédito a agricultura por contrato, el Banco Agrario manda el reporte a Finagro, Finagro al final nos reporta a nosotros y nos dice ya hay una persona que cumple con las condiciones de agricultura por contrato para que ustedes la puedan vincular a la estrategia. Es el mecanismo normal. No sé si los datos que te estoy diciendo, Jorge, que son cédula, nombre, pues el nombre, el producto que va a comercializar y esas cosas sean complejas como para este proceso. Tengamos en cuenta que esta información es totalmente privada, ¿no? Esta información que tenemos nosotros no se rota, es más, solamente y exclusivamente cuando una IA, o sea, cuando una Procuraduría o una Contraloría va a hacer seguimiento al cumplimiento de la meta, pues nos hace algún tipo de requerimiento puntual para saber y seguramente para validar información que nosotros tengamos ahí. Pues información como que la persona que registramos, pues sí ya tenga algún tipo de vinculación comercial o que esa persona exista, porque hay casos de registros donde hay personas que no existen, cosas de esas, pero digamos, es información básica. Gracias, Carlos. Ana Prada, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, me presento, yo soy Ana Prada, soy una nueva integrante de la unidad técnica de reincorporación y estoy acompañando la parte de comercialización y asociatividad de los proyectos, tanto comunitarios como individuales, desde la UTR.
Y al inicio de este espacio, Enrique había presentado como unos obstáculos principales y he escuchado varios comentarios precisamente sobre que a veces los requisitos que se piden son un poco difíciles de cumplir. Bien mencionaban que se podrían dividir como dos tipos de procesos organizativos, ¿no? Los que están un poco más sólidos organizativamente y los que están iniciando. Y mi pregunta es, para esos procesos que están iniciando, que están un poco más incipientes, si se quiere, ¿qué alternativas existen para que ellos puedan lograr participar en estas convocatorias, a pesar de que puede que no cumplan todos los requisitos planteados? Sí, de acuerdo. Digamos, hay varios canales. Yo de manera muy juiciosa anoté ahí lo que Enrique me comentaba, como el tema de la orden de compra, que es lo que ustedes normalmente manejan con algunas organizaciones, y que pues esta sí cumple con los tres parámetros que les acabo de mencionar, que son cálculo de precio, producto a comercializar y fecha, pues no tendrían ningún problema, o sea, podrían hacer parte también de agricultura por contrato. Las condiciones del mercado, sí, sabemos que son exigentes, en algunos casos son más exigentes unas que otras. Hay que analizar con estas organizaciones que tú llamas, que como son como de base, que están hasta ahora arrancando, que tienen un mercado o una producción más incipiente seguramente, cuál es su estado y cómo logramos cumplir con las condiciones que nos están exigiendo de pronto localmente. Seguramente para mercados más exigentes como industrias o empresas o grandes superficies, pues obviamente será mucho más difícil acceder, pero digamos, hay un abanico de posibilidades de hacer parte del mecanismo. Y creo que lo último que me mencionaba Enrique era lo del sistema del acceso financiero, que pues ahora cada vez queremos como tratar de que se flexibilice, pero también les explicaba que pues también dependemos de los bancos de primer piso, que pues son bancos privados. Nosotros sacamos las líneas especiales de crédito, pero pues ellos tratan siempre de asegurar, digamos, el préstamo que están haciendo. Para ello, lo que hemos propuesto es aumentar nuestra FAC, o sea, nuestra garantía, que estamos manejando una garantía del 50%. En este momento aumentamos la FAC al 80% para que pues cada vez las exigencias de los bancos de primer piso sean inferiores y que logre cada vez ser más incluyente con la población que no ha tenido la misma posibilidad de vinculación, digamos, a un crédito o a una línea especial de crédito. Nosotros, como les digo, ustedes pueden preidentificar con las organizaciones, seguramente con estas que ya están comercializando, perdón, la manera de hacerlas vinculantes ya a una agricultura por contrato para que tengan la posibilidad de tener todos estos beneficios, pero también orientar a esas organizaciones que todavía no la tienen para que, digamos, puedan llegar a tener también un proceso comercial. Como les digo, aquí tenemos la posibilidad de ya tener un acercamiento con gremios como la ANDI, FENALCO, con ACODRES, o sea que hay una posibilidad de evaluar esos productos que están allá produciendo en territorio. Y nace una nueva posibilidad también ahorita con lo que les acabé de comentar de la compra pública. Acordémonos que la compra pública tiene la mayoría de lo que se estipula en las minutas, son productos básicos, son frutas y verduras, ¿sí? Y que habrá que revisar en esas minutas, en esos menús públicos de lo que nuestras organizaciones que estamos fortaleciendo, si logramos acceder a ese tipo de mercados. Esto también sirve como para que ustedes allá, desde sus esquemas de planificación y de acompañamiento con las organizaciones de restituidos, logren mirar cuáles son los productos que están produciendo, pero cuáles son los productos que al final también tengo posibilidad de vender localmente y que de pronto no me están exigiendo tantas condiciones como me lo puede exigir, no sé, una industria que no solamente me va a exigir unas BPAs, unas BPGs o un Rainforest o un sello en particular, sino que son mercados que de pronto son un poco más flexibles y que tenemos la oportunidad de acceder más fácilmente. Entonces, casi que ese ejercicio también se vuelve una oportunidad de coger esas minutas y mirar cuáles son esas posibilidades comerciales. Ahorita en el 2020, pues estuvimos viviendo una situación atípica donde las minutas fueron modificadas y casi que industrializadas para poder cumplir con todo este tema de entrega en casa y que los productos no se dañaran, pero seguramente ahorita para el 2021
tendrán que hacer unos ajustes, tanto por la instalación de la mesa que tendremos desde el Ministerio de Agricultura, como también por el requerimiento que exige la Ley 2046 de comprarles también a los pequeños y medianos, pequeños y agricultura campesina, familiar y comunitaria. Muchas gracias, Carlos. No sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. Bueno, Carlos, parece que no hay ningunos comentarios. Creo que la presentación ha sido muy clara. Creo que lo importante ahora es que a partir de este ejercicio, digamos, difundir esta presentación, difundir la información que tú nos vas a enviar para que las formas asociativas la conozcan y estar atentos sobre todo en los grupos territoriales por parte de los orientadores y los facilitadores de todo el proceso de acompañamiento. Insisto en que todavía las formas asociativas de reincorporados requieren mucho acompañamiento, requieren ir fortaleciendo más sus capacidades. Sobre ese tema también hay que anotar que con la Agencia de Desarrollo Rural vamos a trabajar el tema de capacidades de comercialización a través de unas mesas técnicas regionales que vamos a hacer con la Agencia de Desarrollo Rural para la aplicación de la metodología integral de asociatividad, y ellos tienen también una metodología para el fortalecimiento de capacidades de comercialización. Pero creo que es muy importante que en los ejercicios que se hagan en el 2021, pues también se vayan involucrando a las formas asociativas para conocer cómo es que van funcionando, cuáles son los requisitos del mercado y qué temas hay que ir subsanando. Entonces, Carlos, muchísimas gracias por la presentación. Quedamos pendientes de la información que tú nos envíes y socializaremos pues tanto esta grabación como la presentación. También sería bueno que nos enviaras la presentación para distribuirla. Por favor, para poder enviar estos documentos es importante que llenen el registro de asistencia. Ahí está el link en el chat para que por favor los asistentes a la reunión coloquen allí sus datos para poder enviarle la presentación y copia de la grabación. Muchísimas gracias, Carlos. No sé si quieras agregar algo más. Bueno, nada, solamente que agradecerles a usted por el espacio, que si algún momento necesitan otro espacio nuevo para seguir, digamos, reforzando la idea, estamos muy pendientes para continuar o otra vez reactivar ese proceso de socialización, que es muy importante que las personas de la entidad que están allá a nivel territorial puedan seguramente explicar más claramente algunos detalles de lo que ha sido esta presentación. Yo les voy a enviar la presentación también para que ustedes la tengan como herramienta y se puedan orientar allá en el momento de explicarla, pero también, Enrique, te voy a enviar el cuadro con los requerimientos que se necesitan para que ustedes también los puedan estudiar, si es viable o no es viable, también hacer ese proceso de vinculación de estas organizaciones a la agricultura por contrato con lo que ustedes, con las personas que ustedes vienen aquí trabajando. ¿Vale? Perfecto. Yo sí creo, Carlos, que hacia el año entrante tenemos que pensar en llevar estos espacios más a nivel del territorio, más directamente con las formas asociativas, y en la medida en que las condiciones de la pandemia nos los permitan y la emergencia sanitaria, pues hacer algunos eventos regionales con participación de la población reincorporada por regiones. Creo que es una tarea que nos queda para el año entrante con los grupos territoriales, con la UTR, con Ecomún, que también pues un poco la idea es que Ecomún se empiece a vincular más a estos ejercicios, y con el componente CNR-FAR. Entonces la idea es que todos los actores que estamos trabajando por el fortalecimiento de las formas asociativas de reincorporados nos coordinemos y llevemos estos ejercicios al territorio. Este es un primer ejercicio que creo que ha sido muy productivo y nos clarifica muchas cosas, porque realmente estábamos trabajando algunas ideas originales de la estrategia, pero por la presentación que tú haces queda claro que se ha venido ampliando, flexibilizando, y sobre todo en el tema de las condiciones de las órdenes de compra o de las condiciones de la relación con el comprador. Creo que están más flexibles que al comienzo, porque incluso me acuerdo que al comienzo nos mandaron unas minutas de contrato que eran bastante exigentes y que no logramos concretar en ninguna parte. Entonces, Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes, a todas y todos los asistentes por la participación en este encuentro. Que tengan una buena tarde. Gracias, Carlos. Gracias, Enrique. Que estén muy bien. Gracias.
Muchas gracias, saludos a todos y todas. Gracias, buena tarde. Muchas gracias.